Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes en sus casas y pues bueno, qué enorme gusto volver a verlos después de tanto tiempo, tantas cosas que han pasado desde la última vez que nos vimos, pero bueno, así que nos hemos renovado y para traer el primer episodio pues tenemos un invitado de altura, es un diputado al Congreso de la República, así que le damos la más cordial bienvenida al diputado Byron Rodríguez del bloque legislativo Todos. Byron, ¿cómo estás? Brian, gracias Fernando por invitarme esta noche acá con ustedes y muy contentos de poder estar aquí presente y acompañarlos. Byron, sos de los diputados más jóvenes en la actual legislatura. A ver, ¿cómo es el tema de la juventud? Primero que nada, para empezar con esto, en la política nacional, ¿cómo crees que está su influencia, digamos, en la toma de las decisiones? Y a ver, ¿cómo buscar representar vos también a las juventudes? Bueno, primero que nada, yo creo que es importante establecer que este Congreso de la República tiene 96 diputados nuevos. La gran mayoría de diputados está llegando al Congreso por primera vez. Yo celebro que haya habido una renovación dentro de los cuadros partidarios a lo interno de los bloques legislativos y esto nos da la oportunidad de ver caras renovadas. Lógicamente el sistema no se puede renovar y es muy difícil que en un sistema parlamentario mundial haya una renovación del más del 60% de los diputados y sobre todo en una democracia como la nuestra que tiene una representatividad en la elección que no es uninominal, sino es por lista. Obviamente eso complica mucho más las cosas de la renovación política en los escaños del Congreso. Sin embargo, 96 diputados y si no me falla la memoria, el 58% de los diputados tenemos menos de 45 años. Es una... dirían en otros países asamblea legislativa, nosotros le llamamos Congreso de la República, bastante joven, bastante o relativamente con una edad que oscila entre los 35 y 48 años media, y esto creo que es interesante tomando en cuenta que han habido legislaturas donde la mínima edad es arriba de los 50 años. Esto nos llama la atención, por ejemplo, recuerdan ustedes la tercera, cuarta, quinta legislatura. Eran aquellos diputados que ustedes se acuerdan que tenían ahí, que estaban desde los 80s en el Congreso, en los 90s, y no se iban. Un ejemplo claro es la planadora que tiene el FRG en el Congreso de la República, donde muchos de sus diputados eran mayores de 45 años, y creo que con el paso de los años, pero en específico esta 10ª legislatura se ha renovado, no como uno quisiera, pero de a poco el Congreso. Por otro lado, tú me decías, soy uno de los diputados más jóvenes, tengo el honor de poder ser, llegué a diputado teniendo 32 años, eso me llena de mucha satisfacción. Fui electo por el distrito de Quetzaltenango, yo represento al distrito de Quetzaltenango, y bueno, antes de ser diputado tuve la oportunidad de ser asesor en el Congreso de la República. Eso me dio la posibilidad de conocer mucho el qué hacer ahí, porque el Congreso es una de las instituciones más nobles, donde hay tanto que hacer, donde se puede aprender muchísimo. Lamentablemente muchas personas no lo han sabido utilizar, se han servido del Congreso de la República, pero cuando se entiende al Congreso de la República con su función como tal, te da la pauta de ser un organismo, pues como lo es, un organismo del Estado al servicio de los guatemaltecos. Buenísimo, Byron, y justamente pues yo estaba viendo tu currículum y tenés bastante experiencia, de hecho incluso una maestría en artes parlamentarias, pero no es lo mismo ser asesor y tener maestría a estos primeros 130 días que justamente hoy se están cumpliendo 130 días el día que grabamos de estar en el Congreso de la República. ¿Cómo has vivido estos primeros días? Pues mira, ha sido un congreso bastante... Yo analizaba precisamente hoy al mediodía en un programa de radio cómo han sido estos pues ya 4 meses al frente de nuestras funciones como diputados. Yo creo puntualmente que el Congreso de la República inicia con un ritmo acelerado, pues bueno, los primeros 10 días con este tema que se dio en torno a que si... La legalidad de la elección. Bueno, que yo siempre dije que la legalidad no... que Semilla tuviera participación en la Junta Directiva era un capricho de un grupo de diputados, porque eso no era legal. La misma Corte de Constitucionalidad, que ustedes recuerden que el presidente Bernardo Arévalo en su toma de posesión en el teatro elogia a la Corte de Constitucionalidad por haber mantenido el orden constitucional en torno a la toma de posesión y a mantener la legalidad de los resultados. Es la misma Corte de Constitucionalidad que días después establece y reitera que un diputado perteneciente al bloque independiente de Semilla no podía ser parte de la Junta Directiva del Congreso, ni tampoco podían ser miembros de la Junta Directiva de las comisiones. A mi criterio eso era
era una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad ya había establecido como cosa juzgada este tema. Pero bueno, sigamos analizando. Pasa esto y de una manera bastante positiva el Congreso empieza a aprobar decretos. Y llevábamos 8 decretos, ustedes recordarán, hasta el 15 de marzo. ¿Y qué sucede el 15 de marzo? Entra el capricho de un diputado que quiso entrar a quiso tomar posesión y el poder de la Junta Monetaria del Congreso de la República, creyendo que tenía los votos en el Congreso, y ese capricho rompe la línea de trabajo que se traía. En ese momento 8 decretos aprobados, el Congreso cae en un bache. Ustedes recuerdan que ahí se da la primera sesión o la primera inasistencia de los diputados. Se viene la Semana Santa y posteriormente el Congreso nunca volvió a tener el nivel y el ritmo de trabajo que tenía. Pero sin embargo, sigo creyendo que este Congreso, más allá de cualquier otra cosa, esta primera fase de sesiones que tuvimos, que recién acabamos de terminar, gracias a esa celeridad que se tuvo entre básicamente el mes de febrero y principios de marzo, nos da una data cruda de decretos positivos, tomando en cuenta que ha habido años en donde hay legislaturas que aprueban 12, 13 decretos. Nosotros llevamos más o menos 14, si no mal me falla la memoria. En los primeros 4 meses esperemos llegar, por lo menos la proyección es llegar a 25. Creo que es aceptable. Pero bueno, ha sido un Congreso de muchos retos, un Congreso que se ha enfrentado a muchos escenarios de ver cómo los diferentes bloques legislativos que se consideraban primero como una alianza. Yo puedo decir que hoy no existe esa palabra ya en el Congreso, ya no hay alianza, eso ya quedó. Hay votos de gobernabilidad, se llaman, porque hay muchas personas y muchos diputados que votamos muchas veces solo por mantener la gobernabilidad y por temas de país, pero no es porque estemos en alianza. Y bueno, ustedes mismos han visto cómo va el Congreso, un resultado que al día de hoy, pues vimos que en las últimas 3 sesiones apenas con asistencia entre 30 y 35 diputados. Bayro, yo estaba viendo en la página del Congreso, para quien quiera buscarlo, que has presentado varias iniciativas en 4 meses. A ver, y hay otros diputados que tal vez no llegan a las mismas métricas. Sabemos de que hay algunos que les gusta un poco más el tema de fiscalizar, y o sea, a ver, no vamos a prejuzgar de eso, ¿no? Pero, ¿dónde crees que es el punto de inflexión en el que ese ritmo que se traía, pues parte? Mencionabas el tema de la Junta Monetaria, pero también ha existido el tema de que los 100 votos para la fiscal general, después que se atrasan las elecciones de la Junta Monetaria, quedan otros representantes. ¿Qué ha tenido el Congreso, digamos, en ese estado de que no ha permitido pasar más de aquellas iniciativas de leyes que sonaron, como fue la ley de tarjetas de crédito, la de donaciones de órganos, del cáncer y demás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no ha seguido caminando como lo hizo en un inicio? Bueno, yo sigo marcando y vuelvo a mencionar el bache que cae el Congreso de la República en torno a la decisión que se tuvo de un diputado de venir y decir: yo voy a la Junta Monetaria, pero sin tener, creyendo ellos, el bloque oficialista, que tenía el apoyo de los demás bloques, pero que en la realidad no lo tenía, hace que el Congreso, insisto, caiga una paralización que duró más o menos 17 días y que fue muy, muy drástica para el ritmo de trabajo que se tenía. Una cosa es el discurso, yo siempre lo voy a decir, y otra cosa es la realidad, la real política. Para los que nos gusta la política y lo vemos de esa manera, iniciativas hay muchísimas iniciativas de ley. Yo, por ejemplo, el otro día lo verá, yo he presentado 14 iniciativas de ley, un promedio de 3.5 iniciativas por mes. Tengo un grupo de iniciativas ahí todavía pendientes por entregar, y mi media será entregar más o menos 30 iniciativas en el primer año como diputado. Hay muchos temas de país. Yo sigo considerando que Guatemala es un tema con demasiada legislación obsoleta. Es un país que tiene, este es un tema que vemos en las universidades, nosotros tenemos legislación, por ejemplo, de 60 años. Más, por ejemplo, hay legislación de hace 90 años que normaba cómo un caballo debía mantenerse amarrado o estacionado en una plaza de un pueblo. Y eso es normativa de ley vigente en Guatemala. Sin embargo, creo interesante temas importantes, como vos lo decías, el tema del Código Civil guatemalteco es un código que ha tenido muy pocas reformas y necesita actualizarse en diversa materia.
Tenemos un código de comercio que, si bien es cierto, se actualizó en la presidencia de el presidente Álvaro Arzú, me acuerdo yo cuando fue presidente del Congreso de la República. Introdujeron la sociedad de emprendimiento. Exactamente, y el leasing en la sociedad de emprendimiento necesita todavía otros temas. Ahí tenés a Pronacom, que fue una institución que buscó la reforma, la ley de bancos, que sigue, a pesar que pareciera actualizada, pero recordemos que el sistema bancario y cambiario internacional es muy, tiende a cambiar con mucha facilidad. Tenés la ley de niñez y adolescencia que pues es una gran herramienta en la protección de los derechos de los niños, pero podría ser mejor. Okay. Y muchas otras iniciativas. Por ejemplo, a mí me parece, no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo en Guatemala, y es una iniciativa que pronto voy a presentar, no hay una punibilidad como tal para quienes lastiman o transgreden los derechos de los animales, a pesar que la ley, recuerden ustedes que se aprobó de protección animal, pero lo que se les olvidó en ese momento a los legisladores fue regular una sanción en torno a un delito, porque ¿recuerdan ustedes el caso que se da en Quetzaltenango, donde en este caso fue el tema de los perritos que pues evidente, fue bien claro ahí que los envenenaron? Les dieron bocado, como dirían en el pueblo. Solo una multa pecuniaria, porque cuando por primera vez se buscaba castigar a las personas que habían dañado a la integridad de los animales, pues cuando van a ver la ley, se analizó la ley, no había un delito que lo sancionara. Okay. La multa no fue una multa mayor a 15,000 quetzales, recuerdo. Entonces yo presentaré próximamente una iniciativa de ley que buscará que las personas que infrinjan porque al final son animales, pues tienen derechos, pues, sí. y los que infrinjan la vía animal, lastimen a los animalitos, e independientemente sea cual sea, tengan una pena de prisión entre 5 y 10 años, dependiendo la gravedad que esto pueda conllevar. Y así hay mucha legislatura que debe ser complementada. Y pues esperemos que, de momento, ¿no? Pues esperemos que muchos diputados también se sumen y sigamos en esta línea. Buenísimo. Byron, yo tengo una pregunta, y esta va un poco dirigida a la labor que ha hecho el Ejecutivo. ¿Cómo se recibe la reforma de la ley orgánica del MP que presenta Bernardo Arévalo en el Congreso de la República? Y también un poquito ligado, contanos un poco también de aquel estado de calamidad que quiso presentar el presidente también. Bueno, mira, es un tema interesante. Toma por sorpresa, no creo que no solo a los diputados, sino en general a los medios de comunicación, a la población, ese domingo en donde sorpresivamente se habló en una cadena nacional que se iba a presentar al Congreso de la República esa famosa iniciativa de ley para buscar las reformas a la ley del Ministerio Público. Un tema bien controversial. Y les voy a decir por qué. Porque aunque lo nieguen y no lo quieran aceptar, los que eran activistas y hoy son diputados eran los mismos que iban a el palco del Congreso de la República durante varios días. Recuérdense, ahí están las fotos famosas de Tel Maldana, de Iván Velázquez y de los activistas comiendo hamburguesas de McDonald's mientras esperaban la aprobación de la ley, buscando darle un proteccionismo a quien ostentaba el cargo, que era Tel Maldana, y buscando que no fuera ella sacada de las funciones al frente del Ministerio Público. Nosotros coincidimos con muchos diputados, hay diputados incluso del bloque de Semilla que le dicen a uno, mira, lo que pasa es de que, y se lo dicen a uno fresh, en la interioridad de las conversaciones que se tienen, mira vos, es que lo que no es correcto porque no se puede seguir legislando por cuestiones de temporalidad. Por coyunturas. Coyunturas, por temas personales, por venganzas. Lo que va a dar como resultado es esto, es un juego. 7, 8 años después te encontrás a los mismos que pidieron que se hiciera la reforma del MP, ahora diciendo no, mejor no, esto no funcionó, y como no es alguien que sea cercano ahora a nuestros intereses, pues ahora entonces reformemos la ley. Esto creo que es un tema que faltó mucha comunicación a lo interno del Congreso de la República. Los diputados pues no se sintieron cómodos con esto. Eso muchos de ellos lo han declarado ya en podcast, lo han declarado en entrevistas, ustedes lo han podido ver en los últimos días, porque no parece justo que le hayan tirado esa brasa caliente al Congreso de la República. El presidente lo que hizo fue quitarse la presión, tirarle la brasa al Congreso, y le da como resultado también que los diputados pues básicamente, si ya las cosas no venían bien con Semilla, muchos diputados en los medios de comunicación han dicho que han habido faltas de incumplimientos hacia aquellos diputados que apoyaron a Samuel Pérez para que fuera presidente, el presidente más
¿qué sería? El presidente que menos tiempo duró al frente del Congreso de la República. Recuerden que ellos ofrecieron gobernaciones, ofrecieron plazas, le ofrecieron cualquier cantidad de instituciones a los diputados a cambio de que dieran el voto, y como no les cumplieron, entonces ahí empiezan los rompimientos. Se rompió la alianza que se decía. Una alianza que estaba, bien decía un diputado por ahí, pegada con chicle, porque al final los mismos diputados, por ahí miraba el otro día un diputado de un departamento del Oriente que decía, es que estoy sorprendido con la designación de gobernadora porque a mí me habían ofrecido que yo podía proponer. Entonces, o sea, sí hubo ¿de qué se quejan? O sea, se quejan de las... O sea, hay una contradicción tremenda. Y yo digo, y lo digo así con mucha objetividad, deben actuar con coherencia a lo que dicen, a lo que ofrecen y a lo que realmente pregonan. Porque durante muchos años se quejaron que presidentes anteriores, por ejemplo, recuerden, criticaban ampliamente que el presidente Evo Morales recibía diputados en la casa de descanso de Santo Tomás, y el presidente Bernardo Arévalo hace lo mismo y manda llamar a los diputados y les quita el celular y los reúne y les dice, mire, venga acá, vamos a platicar, quiero que aprueben estas leyes y los ofrecimientos, háblelo con tal diputado, que con él es el que se tiene que arreglar. ¿Por qué hay incoherencias? Porque entonces, porque no lo hacía Jimmy Morales, porque lo hacía Otto Pérez Molina, ahí sí se quejaban. Lo hacían. Y ahora que lo hacen, entonces ya no está mal. Eso ha generado, entonces digo, una catarsis en el Congreso de la República. Presentan la iniciativa de ley, ellos decían que tenían los votos, y lo que se dieron cuenta fue que los diputados no se sintieron cómodos con esto, sintieron que fue una brasa caliente que entra injustamente al Congreso, porque no era un problema que en ese momento se estaba debatiendo en el Congreso, tomando en cuenta que en esa semana el combustible topó el precio de mercado como no se ha visto en Guatemala en el 2024, y los precios de la canasta básica están por los suelos. ¿Vos qué crees? Yo sí lo sé. O sea, cuando vos vas en la calle, le preguntás a muchas personas cuál es la prioridad, y la prioridad de seguridad ciudadana. Mano, todos los días aparecen cadáveres embolsados. Hoy escuchaba una radio y decían, todos los días hemos anunciado y hemos dado la triste noticia que han aparecido cadáveres mutilados, han habido personas acribilladas aquí en la zona 10 hace 2 días. En la reforma, ¿Y cuántos muertos han aparecido? Pero ya no se habla de inseguridad, porque como ellos son los que manejan la cartera, entonces ya no hablemos de ese tema. Pero realmente no hay seguridad, y los índices de seguridad han crecido, aunque ellos digan que no, ampliamente. La canasta básica está por los cielos. Entonces, ¿cuáles son las herramientas paliativas? Parece que no existen. Yo creo que eso genera mucho disgusto al interno de los bloques, ya la relación de sus... No sé si seguían siendo sus aliados, pero por lo que podemos ver en los números, ya no eran sus aliados, pero la gente que ellos les ofrecieron cosas ya no estaban muy bien con ellos, y creo que esto termina de desencantar lo poco que les queda en el Congreso. Buenísimo, y falta hablar, por ejemplo, de carreteras o de la DGAC. No, claro, nos hace falta hablar algo que está muy relacionado con el color del logo de atrás, el amarillo y azul, ¿te parece? Bueno, celestito. Celestito. Bueno, hablemos al regresar. Y eso al regresar, nos vamos a corte, pero no sin antes preguntarte, Byron, tú que representas a Quetzaltenango, cuando vayas a Quetzaltenango, ¿qué lugar recomiendas que visitemos? Bueno, yo creo que es muy interesante conocer el centro histórico de Quetzaltenango. Van a recorrer el centro histórico. Recientemente acabamos de cumplir 500 años de fundación, el 15 de mayo, celebrando los 500 años de la fundación de la ciudad, así que ahí los vamos a esperar con una taza de chocolate caliente, aunque las checas no son de Shela, son de San Pedro, Zacatepeques, pero con un pan de yemas bien sabroso para que nos van a visitar, y si ya se toman una quetzalteca, pues ahí los invitamos. Buenísimo. Aceptamos la invitación, así que nos vamos a corte y regresamos aquí en Politicando. Bueno, estamos de vuelta en Politicando, platicando con el diputado, con el representante del Congreso de la República, Byron Rodríguez, del bloque legislativo Todos. Y bueno, vamos a hablar ahorita un poco de unos temas de relevancia para el país, que son de relevancia internacional, en los cuales hemos visto bastante activo el diputado respecto a estos temas. Fernando, vos iniciás, por ahí tiro yo la indirecta, temas Ucrania, Israel, Taiwán. ¿Te parece? Pero comencemos hablando un poquito del Ministerio de Comunicaciones. Bueno, tú citaste 7 veces a la ministra, a la exministra de Comunicaciones, pero hay una pregunta también clave. Hace poco estuviste tú en el aeropuerto hablando acerca de la DGAC,
y acerca de cómo al que quieren poner de director de aeronáutica civil, pues no cumple con los requisitos. Contanos un poquito acerca de ambos temas. Bueno, hay muchísimas cosas que hablar de este tema, interesantes preguntas. Ajá. La primera, vamos a hablar de la ministra Yasmín de la Vega. ¿Qué pasaba con la ministra Yasmín de la Vega? Yo tengo muy claras las fechas, 22 de febrero, el 24 de enero del 2024, teniendo yo 10 días de ser diputado, mando a requerir toda la información de ese famoso paso de desnivel que se estaba construyendo o que se está construyendo en Quetzaltenango, porque para esa fecha tenía 17 meses abandonado, al Ministerio de Comunicaciones, porque yo quería saber qué sucedía en torno a que la gente decía es que lo están construyendo, es que están trabajando, pero la ciudad prácticamente paralizada en Quetzaltenango, colapsada. Mando a pedir información, se tardaron mucho tiempo, no me mandaban la información, empiezo a citar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces a la ministra. Me llamaban diputados, me llamaban colegas diputados pidiéndome que no la citara, me llamaron ahí los asesores diciéndome que ella pues no quería llegar al Congreso. Yo mandaba a requerir información, me mandaban la misma información que era información opaca. ¿Qué sucede? Una obra de 82 millones de quetzales que fue adjudicada a una empresa sumamente cuestionada y que la empresa el 4 de septiembre del 2023, sabiendo que ya se iba a terminar el periodo del gobierno anterior, pero también sabiendo que el contrato lo tenía casi con un incumplimiento que se vencía en el mes de febrero, y ellos haciendo su análisis de tiempo de ejecución de la obra, sabían que no lo iban a terminar, muy a su favor, elocuentes y rápidos, mandan a pedir una suspensión a caminos de la obra, se las autoriza inmediatamente, inicia, pues llega el mes de enero, la gente en Quetzaltenango sumamente molesta, y nos damos cuenta, pues eso me lo dice la ministra hasta el mes de marzo, que habían renegociado nuevamente con esta empresa la obra. Okay. Yo hago una fiscalización, voy con los medios de comunicación a Shela, abro el paso de desnivel, porque al final es una obra pública y conocemos que ahí no había nada, que ahí lo que parecía era un cementerio, que habían hierros tirados, había cualquier cantidad de basura y habían abandonado la obra. La ministra no se quería presentar, llega una tarde y me dice, mire, yo voy a presentarme esta tarde, y se hace porque yo le digo que si no se presenta, yo la iba a interpelar. Llegó ella siempre con respuestas muy vagas en sus cuestionamientos, y nunca me aclaró lo que hizo. En el tema del aeropuerto, quiero contarles, recientemente yo estuve en el aeropuerto La Aurora, me doy cuenta que el aeropuerto está hoy sigue estando en condiciones pésimas, así digan que no está en condiciones pésimas y digan que ellos han compuesto las bandas y que el aeropuerto está limpio. Desde el punto de vista que un aeropuerto internacional no tiene condiciones como aire acondicionado, que los baños tienen llenos el papel acumulado, que no tiene secamanos, que el baño está sucio, hay un fracaso en la administración del aeropuerto. Yo hice un video porque estaba el licenciado Fernando Suriano, que era quien hasta hace 2 días dirigía Pronacom. A él lo puso el gobierno el presidente Arevalo. Él siempre justificó que tenía el apoyo de la embajada. Yo supongo que ellos influyeron también en que lo pusieran. Así me lo dijo él en una citación. Y yo nunca entendí cómo Pronacom tenía la administración del aeropuerto, porque se supone que la Dirección General de Aeronáutica Civil es una entidad que tiene que tener sus propias autoridades, pero Fernando Suriano, el licenciado, con mucho cariño y mucho respeto se lo digo, siendo él el encargado de Pronacom, era el que dirigía, ponía, quitaba gente en el aeropuerto, o sea, una contradicción grande. Eso yo lo sé porque yo hago una citación para conocer la situación del aeropuerto de Quetzaltenango el 22 de marzo, y él llega, porque yo había citado a la autoridad, que es entiendo que es la directora, lo que estaba ella como directora interina, y él llega como director de Pronacom, o sea, a él le dan un puesto, decir, mira, estamos a hablar de Pronacom, pero vos dedicate al aeropuerto. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que hay 3 modalidades legales para ser director de aeronáutica civil. Primero, tener horas de vuelo. Segundo, estar aprendiendo o tener cursos en aviación. O tercero, tener experiencia en el ámbito de la aviación. Entiendo que el licenciado no cumplía con ninguna de estas y estaba haciendo horas de vuelo. Yo lo denuncié. Okay. Él sabe, él se molestó conmigo. Yo estaba de viaje, él me escribió por ahí. Y suspicazmente hace 2 días fue nombrado como viceministro de Transportes. Yo no entendí por qué lo hicieron, pero pues sí entiendo que al final, al parecer, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo,
por fin hizo caso a las recomendaciones que hicimos los diputados. Yo era el tercer diputado ya que señalaba esto. Ahí estuvo también el diputado Cristian Álvarez, que había denunciado esta situación, y pareciera que se dieron cuenta que estaban cometiendo un error. Qué bueno que ellos compusieron la plana. Yo no tengo ningún interés, nunca tenía ningún interés en el aeropuerto, más que ver la vergüenza que me genera un aeropuerto lleno de gente gritando, quejándose del uso del aeropuerto, que es la principal puerta del turismo guatemalteco, y cómo vas a tener a la gente con condiciones, con un ambiente arriba de 40 grados, la gente es sumamente molesta. Y acuérdate que el aeropuerto no lo estás usando de gratis, estás pagando un impuesto de salida de $30. O sea, la gente paga el derecho de tener aire acondicionado, pues no le estás dando algo de gratis. El boleto aéreo que compras tiene un fee de $30 para utilizar el aeropuerto, para que hayan baños limpios, de poder lavar las manos, y yo lo evidencié. Y bueno, ayer me enteré que cambiaron al director, al señor Suriano, ya no es director de Pronacom, ahora lo pasaron a viceministro de Transportes. Tiene muy buena relación con el presidente, lo cambian de puesto cada vez que él quiere. Sí. Qué buenísimo, ahí mira. Y ojalá pues ahora quien tenga la rienda del aeropuerto sepa en este caso tomar las decisiones. Hay una crítica, mucha gente dice, ¿por qué no fiscalizaste antes? Porque empecé a funciones el 14 de enero. Yo he hecho mi trabajo, yo he trabajado todos los días que llevo como diputado, día y noche fiscalizando, buscando intermediación, y nadie me puede decir a mí que le he pedido una plaza, una hora, nada. Yo he hecho mi trabajo con honestidad, con honorabilidad. He denunciado, por ejemplo, en el municipio de Coatepeque, yo denuncié una red de corrupción de venta de plazas que existían en el hospital al MP. Lo que yo hago no es show, yo hago un trabajo técnico y objetivo. Y la gente dice, ¿pero por qué no lo hizo antes? Porque yo era diputado, yo llegué de diputado el 14 de enero, antes yo era un ciudadano común y corriente que no tenía las facultades y las potestades de poderlo hacer. Pero hoy lo estoy haciendo, lo hago con responsabilidad, y ahí es donde te puedo decir que no todos estamos o no todos nos debemos ir en el mismo canasto. Ok, buenísimo. Mira, ahora pues para los que no están en la ciudad y no lo sepan, pero estamos atravesando una crisis climática, una crisis de un aire pues que no es nada sano para nosotros. ¿Cómo has visto el actuar? Y a ver, cualquiera diría que han hecho los diputados sin saber que pues a lo mejor no les corresponde, porque es lo primero que dice toda la mano. Y más vos como... Ajá, y exacto. Entonces, ¿cómo ves todos esos temas que se pueden hacer? Porque, a ver, no es como que bonito que nos levantemos y veamos ahora estas capas de aire. Como has visto el trabajo del gobernador departamental también. Sí. Mira, el tema del estado, lo hablábamos al principio, el tema del estado de calamidad fue otro tema que, insisto, yo no sé. Yo entiendo que el presidente Arevalo, con mucho respeto, tiene un grupo de asesores, pero pareciera que no viven en Guatemala porque no conocen realmente el quehacer o el andamiaje político de este país. No puedes mandar de la noche a la mañana una propuesta para autorizar más dinero del Estado, haciendo lo que antes normalmente criticabas todo el tiempo que hacía el gobierno anterior, y siempre oponiéndose a los estados de excepción, de calamidad, y ellos hacen lo mismo sin hacer. Porque hasta sus mismos diputados lo decían, a nosotros nunca nos consultaron. Y los diputados también se quejan y dicen, mano, a nosotros nunca nos consultaron, ustedes nos mandaron esto hoy en la mañana y dijeron, busquen los votos y apruébenla. Okay. Y entonces ellos mismos se los toman como sorpresa. La calidad del aire en Guatemala es terriblemente negativa en este momento. Ayer hablábamos con autoridades del INSIBUME, no solo en la ciudad de Guatemala, es prácticamente todo el país. El tema de los incendios forestales, no solo en Guatemala, Honduras se está quemando. Los incendios forestales en Honduras son 3 veces más fuertes que en nuestro país en este momento. La capa de aire contaminado proviene de Honduras, y esto pues sumado a que tenemos más o menos 16 incendios nosotros activos, que comparados realmente con la situación que Honduras está viviendo es mínimo, pero no es por menos importante. ¿Qué pasa en Guatemala? Hoy hablábamos ayer que con autoridades del INAP, que la gente en los municipios les dice que a ellos les contestan, mire, es que yo quisiera que aquí hubiera un río para tirar nuestra basura. Terrible. En Guatemala no hay una adecuada educación para cuidar nuestros bosques, no hay una adecuada educación para cuidar nuestros recursos naturales, y lo que nos estamos encontrando es a un país que tiene el 97% de ríos contaminados, y la gente no le preocupa, la gente sigue tirando basura. En Guatemala es el país en donde más desechos de tela. Okay. ¿Sabían ustedes ese dato? Guatemala es el país en Centroamérica en donde más tela hay en los ríos contaminados, porque aquí sorpresivamente la gente tira demasiada tela,
ropa, zapatos. Y entonces todo eso, ¿a dónde desemboca? Al mar. Guatemala es un país sumamente contaminado, tenemos niveles de contaminación ambiental muy altos. Yo no sé, por ejemplo, hace unos días en el Congreso de la República se hablaba de promover la famosa estrategia pico y placa que funciona casi en algunos países de Latinoamérica cuando hay inteligencia ambiental, que es establecer numeraciones de placa de no circulación semanal. Y en México ahorita también se está pasando una crisis muy grande, regresaron a la prohibición de circulación todas las semanas de los vehículos. Yo no sé si eso funcionaría en Guatemala. También tenemos un parque vehicular muy grande en el país, en esta ciudad que ya no caben más carros. Hay una contaminación muy grande y a mí sí me preocupa grandemente. Por ejemplo, en la municipalidad de Quetzaltenango, de los principales enemigos de los árboles, han talado 600 árboles en los últimos 2 años. Y todavía se enojan de que uno los denuncie. Acabaron un parque en Shela, el parque Benito Juárez. De la noche a la mañana ellos decidieron que iban a remodelar, pues echaron todos los árboles y los talaron todos en su totalidad. Y todavía un ecocidio. Y realmente siguen talando y talando árboles. Pareciera que las autoridades no tienen una conciencia de verdad que nuestro país, un país verde, el pulmón de Centroamérica, pareciera que hoy ya está ya casi enfermo. No estamos pulmón. Y que estamos perdiendo altamente nuestros árboles, ya no tenemos ríos, anda el lago de Atitlán, el lago de Atitlán está contaminado. Lo que pasa es que nosotros tratamos de decir que no está contaminado y queremos vender bonito el lago, pero el lago de Atitlán tiene altos niveles de contaminación. Tu excompañera es ministra de Ambiente. ¿Qué esperas de ella? ¿Cómo la ves? Esperamos que la diputada Orantes pueda dar la talla. Antes de, pues nosotros le autorizamos como diputados que ella se fuera a ser ministra de Ambiente. A ser ministra. Ella nos ofreció que iba a trabajar con mucha honestidad, con mucha honorabilidad. Recordemos que ella llega ahí por el escándalo de la ministra Iturbide. Y esperemos, han habido algunos temas que indican que ella tenía muchos años de estar en el tema de ambiente, que su esposo fue ministro de Ambiente también, y han tenido pues ellas relaciones con empresas, ONG. Esperemos que eso no afecte, pero la verdad que al día de hoy ya tendrá un mes la diputada colega de estar ahí, que ahora es ministra, como también el ministro Jonathan Mencos, que ahora es el que está pidiendo la ampliación, que era el que decía que no, hace un año se rasgaba las vestiduras, que no había que tener ampliación, y ahora ellos están pidiendo 19 mil millones de ampliación, cuando tienen una ejecución presupuestaria del 25%, no lo entiendo. Pero él era también el que se oponía junto a Bernardo Arévalo, que él firmó, el presidente Arévalo siendo diputado, la negativa a ampliar, y lo decía Aldo Ávila ayer. El presidente Arévalo firmó la negativa siendo diputado de la ampliación de la concesión de la autopista de Escuintla, y ahora Jonathan Mencos dice que él firmó sin saber que estaba firmando y volvieron a dar la ampliación del contrato. Entonces, te digo, los activistas que ahora son diputados, ministros, parece que no le están saliendo muy bien las cosas, pero ojalá también la población se dé cuenta que hay que fiscalizar las instituciones, fiscalizar lo que hacen, más allá del discurso bonito que venden, porque créanme que, por ejemplo, ¿qué hacía un grupo de diputados acompañando a la ministra Yasmín de la Vega donde ella iba? A todos lados, la acompañaban y ella parecía que eran su llaverito, específicamente un diputado andaba con él, de Semilla, claro, ¿va? Era el que viajaba con ella a todo el país y estaba con ella no se movía, sino, o sea, ¿qué tiene que ser un diputado metido todo el tiempo en el Ministerio de Comunicaciones? Ella en una citación, lo tengo grabado, dice, es que a mí me lo pusieron de presidencia para que él estuviera ahí como representante. ¿Cómo un diputado que representa al Poder Legislativo está representante en el Ministerio de Comunicaciones? A ver si no el tiempo nos da la razón, y ojalá que no sea lo mismo que ha sucedido, que tengan intereses ahí de corrupción, porque parece aquí, entre el cielo y la tierra, no hay nada oculto. Correcto. Y es que vamos a hablar del tema internacional. Yo sé, diputado, que ese tema le gusta bastante, y es que Occidente está en riesgo, Occidente está en peligro. ¿Y por qué digo esto? Porque eso fue lo que dijo el presidente Javier Milei de Argentina cuando estaba en Davos. Y hablo de Javier Milei porque compartieron ahí una conferencia en Europa acerca de diferentes temas. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Bueno, estuve recientemente esta semana en Madrid con el presidente Milei. Estuve también compartiendo con Marine Le Pen, que es la líder de la derecha en Francia. Tuvimos la oportunidad también de tener
hay una buena relación ahí con, por ejemplo, tuvimos una excelente disertación de Giorgia Meloni, que es la primera ministra de Italia, entre otros líderes que llegaron también de visita. Estuvo José Antonio Caz de Chile, un grupo muy selecto de políticos. Estuvo lógicamente ahí la gente de Vox y Santiago Abascal, que ha sido un referente del tema de la defensa de los derechos de primera, segunda generación en España, alguien que ha luchado mucho desde su espacio por la defensa de lo que él considera los derechos originales de los españoles. ¿Qué sucede? Estuvimos en esa conferencia con el presidente Milei. Él aborda desde una posición meramente académica. Era un académico, como él dice, el que vendía libros y de eso vivía hasta hace algunos meses que se volvió presidente. Y podemos ver las crisis hoy, por ejemplo, el tema de Israel. El tema de Israel en Guatemala ha generado muchos temas complicados. Veamos el error garrafal, que aunque ellos tratan de decir que no fue un error, el presidente Bernardo Arévalo estudió en Israel su doctorado, sabe hablar perfectamente hebreo, su padre tuvo una relación con el Estado de Israel profunda por muchos años, que hace que posteriormente después al presidente Arévalo le regalen una beca del doctorado, porque eso fue lo que pasó. Él no pagó un centavo. A él, por agradecimiento de su papá y las relaciones buenas que tenía con Israel, le regalan la beca del doctorado. Y es sorprendente que el presidente Arévalo, como máxima representación del Ejecutivo, tomen la decisión junto con el canciller Carlos Ramiro Martínez de votar en el 10 de mayo en la ONU que ya no a favor de Israel, sorpresivamente dándole lugar a la aceptación de este Estado Islámico palestino que hoy está dominado por Hamas, que aunque ellos digan que no es Hamas, pero es Hamas, claro que sí. O sea, Hamas es el que tiene el control administrativo, económico y político del Estado, bueno, de este Estado Islámico muy controversial. El presidente, escuché las palabras después del presidente Arévalo, nos dijo que éramos unos ignorantes a los diputados, básicamente, pero ¿qué ignorantes podemos ser? El Estado de Guatemala siempre ha sido un Estado amigo. La gente en Guatemala estaba indignada. ¿Cuánta gente asiste a la iglesia, ¿no? Sin importar su congregación? Al final, o su religión, Guatemala ha sido un Estado aliado de Israel y sorpresivamente el presidente toma esa decisión. Pero no era la primera. Recordemos qué pasa el 4 de febrero. El China Daily, que es el periódico oficial de la China comunista, saca un reportaje que ya había sido escándalo en Estados Unidos, pero no había llegado la noticia acá. Y saca un portavoz, establece que Guatemala estaba por abrir una oficina comercial en la China comunista y que estaban muy contentos ellos de celebrar estos avances con el presidente Arévalo, pero que recordar a Guatemala que China reconoce la política de una sola China y que instaba al gobierno de Guatemala a terminar las relaciones con Taiwán. Ahí hay un tema geopolítico muy importante porque Estados Unidos ha sido una nación aliada de Guatemala grandemente. Nuestro primer comprador de las exportaciones guatemaltecas es Estados Unidos. Estados Unidos nos ha apoyado históricamente en muchos temas, es nuestro primer socio comercial y es la nación que ha buscado que Guatemala, porque hay que hablar lo que es, siga reconociendo a Taiwán. Y de la noche a la mañana, el canciller establece que ellos iban a viajar una semana posterior después de ese comunicado a China Popular a aperturar la oficina comercial, pero recientemente me enteré que entre el mes de noviembre y diciembre una delegación de los que ahora están en el MINEX y de algunos activistas ahí, no sé si politócratas o qué, viajaron a la China y estuvieron unos días allá todo pagado, conociendo, porque ya había intenciones de la China de avanzar en este tema. Yo presenté una interpelación junto con mi bloque, buscábamos interpelar al canciller Carlos Ramiro Martínez, porque esto era una aberración total lo que estaban haciendo, y a las 7 de la noche ellos se pronuncian por medio de las páginas oficiales del MINEX, indicando que todo había sido un malentendido y que se mantenían fuertes las relaciones con Taiwán.
Después llega una diputada al Congreso y del bloque semilla me dice, mira, yo hablé con el embajador de Taiwán y ya está solucionado. Me lo iba a decir, yo ya lo solucioné y al final, por favor, retiren la interpelación. Ya era un tema aclarado. Nosotros, pues en ese momento, con este comunicado, pues en todo caso quedaban claras las cosas, pero es la segunda vez que en materia de relaciones internacionales la Cancillería se equivoca. Hay muchas cosas que hay que mejorar esa Cancillería. Recientemente hice un viaje. Yo pago mis viajes, así que no me van a decir que a mí me patrocinan. Perfecto. Nosotros como diputados no tenemos caja chica, no tenemos vehículos. Eso lo tienen los miembros de la Junta Directiva. Y un diputado como yo, que es raso, un diputado gana líquidos, ganamos más o menos 22,500 quetzales. Así que vaya a reclamar. Hay mucha gente que dice es que los diputados ganan más de 100,000 quetzales. Nosotros ganamos 22,000 quetzales líquidos, con descuentos. Los que ganan eso es el ministro de la Defensa, que se echa 90,000 pesos al mes, el presidente Arevalo, que gana más de 130,000 quetzales al mes, los viceministros del gobierno de la nueva primavera, que se echan 70,000 pesos al mes, los directores, los comisionados 160, 140,000 quetzales, tienen los mismos sueldos que ellos criticaban, pero eso no se lo quieren quitar, más carros, más un montón de privilegios, asesores, carros, tiene un montón de cosas ahí que les gusta tener. Pero bueno, ahí sí que hay la conciencia de ellos, pero yo no veo una reducción entonces del gasto público. A ver cómo lo manejan. Pero ¿por qué traigo a colación este tema? Porque yo estuve en Argentina, conocí la embajada, fui recibido por el embajador y me doy cuenta y encuentro que el personal que trabaja en la embajada de Argentina en su mayoría son venezolanos. Una embajada que tiene más o menos 170,000 quetzales de presupuesto mensual, tomando en cuenta que el salario del cónsul y del embajador es pagado por el ministerio, pero de funcionamiento ellos contratan venezolanos porque dicen que es más fácil contratar venezolanos. Ahora les pregunto, ¿cuántos estudiantes de relaciones internacionales egresados no quisieran ir a trabajar al exterior? Con temas que sí conoces de tu país, pero no, mejor, no, tranquilo, aquí contratamos venezolanos porque tenemos el presupuesto. Wow. Muchas cosas que mejorar del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo quisiera hablar con ustedes de muchos temas y espero que me vuelvan a invitar. Byron, yo quisiera cerrar con una cosa que es bien importante desde tu posición y desde lo que fuiste a hacer ahí a Europa desde la ICR. Hay mara que dice, por ejemplo, Free Palestine, o que no entiende el contexto de por qué es importante seguir con nuestra relación con Taiwán. Con Israel, con Occidente. Yo quisiera que en un minuto nos aclararas por qué es importante apoyar a Ucrania, por qué es importante apoyar a Israel, por qué es importante seguir en relaciones con Taiwán y no con una China que solo tiene un partido. Bueno, primero, el tema de la China, el riesgo enorme. Guatemala es un país que está muy cerca de los Estados Unidos. Realmente la distancia aérea entre Guatemala y, por ejemplo, Miami es mínima, es aproximadamente 1 hora 45 minutos. Uno de los objetivos históricos de China durante los últimos 50 años ha sido entablar relaciones con Guatemala para lo que podría ser la instalación de una base de inteligencia en nuestro país, que no se ha podido. Por ejemplo, el presidente Bukele tiene buenas relaciones con China Popular. Él las inició, pero el territorio es muy pequeño. Es un riesgo que podría ser para Guatemala. Realmente, ¿quiénes son los chinos? La China comunista, los principales violadores de derechos laborales, los principales violadores de derechos de expresión, de libertad. No hay democracia. Ahí sí no hay democracia, no hay prensa, no hay redes sociales. Ellos tienen una represión total. ¿Por qué apoyar a Ucrania? Porque obviamente hay una invasión al territorio autónomo, al territorio de la República Ucraniana, violan los derechos de los ciudadanos. No nos gustaría que eso nos pasara a nosotros. Y en el tema de Taiwán, porque lastimar la relación con Taiwán y con Israel es lastimar la relación con el principal socio comercial, que es Estados Unidos, que aunque pareciera a veces que Estados Unidos no lo dice, en el concierto internacional de las relaciones, Estados Unidos pues está muy presente ahí. Israel ha sido un estado aliado de los Estados Unidos. Ahora les pregunto, por ejemplo, ¿cuántas personas cercanas a congresistas, senadores, incluso presidentes hay en Estados Unidos judíos pro Israel que patrocinan muchas causas benéficas en Estados Unidos? Empresarios que han apoyado causas democráticas del mundo son judíos pro Israel. Y estoy seguro que Estados Unidos no estaría cómodo con el rompimiento de las relaciones Guatemala-Israel, Guatemala-Taiwán. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Y tenemos que programar otra porque la turbulencia del país pues cambia cada cierto tiempo y hay que hablarlo.
¿Nos despedimos, Far? Sí, no, muchísimas gracias por estar con nosotros en Politicando. La verdad es que es nuestro primer episodio, hablamos de todo un poquito y es importante defender a Guatemala del socialismo. Eso fue lo que dijiste en tu discurso, ¿verdad? Bueno, y un saludo hasta Quetzaltenango en sus 500 años. Los felicitamos. Aquí estamos con un paisano de ustedes. Y bueno, nos seguimos viendo en Politicando. Hasta luego. Hasta luego.